porque me facilita, ¿ya? Y es mucho más rápido. Entonces anoté como más o menos 2 planas y yo le hice la siguiente pregunta a los registros. ¿Qué es espiritual? ¿Qué es ser espiritual? ¿Qué es la espiritualidad? Y voy a comentarles lo que yo recibí, que lo encuentro muy, muy lindo, muy potente y muy sabio, en el sentido de que es una información que después de yo escribirla con la escritura automática, la leí y dije, wow, esto es mucho más sabio y es mucho más profundo de lo que yo puedo producir escribiendo algo desde mi conciencia, de mi estado de conciencia de vigilia, por así decirlo. Bien, entonces les voy a leer esto. ¿Qué es espiritual? ¿Qué es ser espiritual? ¿Qué es la espiritualidad? Un estado expandido de conciencia, donde el amor mora y habita, donde las palabras quedan cortas. Sentir cualidades del espíritu, destellos de nuestra esencia, manifestaciones de la divinidad. Estado de gracia en presencia de gratitud. Una reverencia a la vida. Un caminar en paz. Un sentir reconfortante, una claridad mental. Una dicha gozosa, un alivio en el presente. Una fe sin dudas. Un gozo del alma. Un escuchar adentro, observando en el afuera. Una comunión con el adentro. Un caminar sin prisa. La intensidad varía de acuerdo a la experiencia acontecida. Un espacio sanador que libera y aclara, una pausa y refresco en el camino. Adentrarnos en la magia de la vida, la belleza del que busca y encuentra. Maravillarse, quedarse perplejo, asombrado por la magnitud de la vida. Una experiencia espiritual muchas veces nos llega como sorpresa, como un imprevisto agradable. Mas, si criticamos o enjuiciamos, nos alejamos de la bondad. Cultivar el no juicio. El otro es un otro yo, una creación manifestada en el universo. Lo que es espiritual para una persona puede no serlo para otra. Trampa del ego es enjuiciar. Distintas formas hay para ser felices. Navegar en aguas donde se aquieta el espíritu, donde haya reposo el alma. ¿Valores del espíritu? Contactar con una sensación de nobleza, bienaventuranzas, alcanzar y tocar la paz, cultivar la armonía, asentar la solidaridad, disponerse a la ayuda son elementos implícitos de la espiritualidad orientada al servicio del prójimo. Sin embargo, muchos tipos de espiritualidad hay. Espiritualidad no se asocia necesariamente a espiritismo, esoterismo, arte adivinatoria o religiosidad. Si la espiritualidad es de índole personal, no está limitada por creencias ajenas a las propias experiencias, aprendizajes formados y forjados en el camino recorrido. Estar viviendo es de por sí un asunto de índole espiritual. No hay palabra o denominación perfecta que dé cuenta de una vivencia espiritual. La espiritualidad en sí misma no tiene un límite, es un asunto que no acaba. Si alguien se manifestase espiritual y comentara que ha explorado todo el ámbito espiritual posible o existente, no ha conocido la profundidad de lo espiritual. Esta no tiene fin. Es la mente intentando delimitar un asunto para comprenderlo. Pero lo vasto del asunto rebalsa la capacidad de sostenerlo en este plano. Llega un punto en que, como si nos pusiéramos más y más arena en las manos, la arena, que sería lo espiritual, se escapa entre los dedos, que sería el intelecto. Una realidad espiritual es un mundo vivo, eterno, atemporal, no tiene un inicio ni un final, es. El amor siempre está, la paz siempre está, o nos alejamos de estas cualidades o nos acercamos. Podemos hallar paz o completud si, sintiendo agua con nuestros pies o realizando una meditación o una oración. La completud y paz sigue estando ahí, en nuestro interior. No está allá afuera, no se limita a un tiempo o espacio, es una realidad espiritual. Ese fue el mensaje. Luego, en otro mensaje, en otra comunicación,
Esto, un mensaje que acabo de leer, largo, ¿cierto? Era el mensaje de los registros acá, chicos. Es distinto a cuando un guía espiritual nos puede dar información. La procedencia del mensaje es distinta. Entonces, ahora voy a leer algo que para mí lo recibí de un guía espiritual, ¿ya? Tiene que ver con esto igual. Buscad en vuestro interior de donde brota toda sabiduría y magnificencia. Descubrid el portal de la vida que yace en el interior, que lo religioso es mirar hacia afuera y lo espiritual es sentir en el interior cómo todo está conectado por un hilo que se llama amor. La grandeza del poder del ser humano se esconde en su interior. Es en el sentir desde donde surge el propósito. Nuevas fuerzas brotan cuando se calla la mente. Bien. Me pasa lo mismo al leer de nuevo este mensaje. Me pasa exactamente lo mismo al leer todo esto de nuevo y decir, esta información que ha sido revelada viene de algo más grande que yo, donde yo no soy lo importante y como se dice en algunas partes, lo importante es el mensaje y no el mensajero. Lo importante es transmitir información por un bien mayor, pero no vanagloriarse o jactarse de que uno tiene esa información. En eso radica la humildad. Por un lado, tener fe, confianza en esto espiritual. Por otro lado, estar agradecido. Y por otro lado, el servicio. O sea, esta información si, es útil en tanto le sea útil a otras personas. ¿Ya? Entonces, es un mensaje muy lindo. Al leerlo de nuevo me vuelve a emocionar. Me vuelve a inspirar, la verdad. Entonces vamos a hablar